Bienvenidos a este nuevo análisis, el 10º ya de nuestra serie de 24. Seguimos avanzando en la tercera parte, esta sección que hemos llamado La anticipación crece. Y en nuestra conversación anterior exploramos la Pascua. Ese momento, definitivo, ¿no? Donde el sacrificio de un cordero significó la liberación de todo un pueblo. Y precisamente, esa acción de sacrificio tan fundamental necesitaba un lugar. Necesitaba un escenario sagrado donde esa nueva relación entre Dios y la humanidad pudiera, gestionarse. Hoy entramos en ese espacio. Exactamente. Se necesitaba como una dirección, un lugar donde el cielo y la tierra pudieran tocarse. Hoy nos adentramos en los planos de ese lugar, el tabernáculo casa de la presencia divina, para entender cómo se diseñó este increíble punto de encuentro. Para situarnos bien, recordemos el torbellino de eventos. O sea, Israel es liberado de Egipto, cruza el mar, recibe la ley en el monte Sinaí, y ahora son una nación, pero en medio del desierto. Y Dios les da unas instrucciones súper detalladas. Las más detalladas que hemos visto. Sí, pero no para una ley, sino para un edificio. Y en la gran narrativa de 4000 años, este es un punto de inflexión radical. Pasamos de un Dios que se aparece a individuos como Abraham, en un sueño o junto a un árbol, a un Dios que pide una morada permanente en medio de su pueblo. Se está formalizando la relación. A un nivel completamente nuevo, con un sistema de adoración centralizado y, esto es clave, divinamente diseñado hasta el último clavo. Y antes de entrar en los detalles, creo que tenemos que entender la premisa central, porque si no, todo esto puede parecer, arquitectura antigua y ya. El texto de Hebreos 8 lo llama figura y sombra de las cosas celestiales. ¿Podemos desempacar un poco eso? O sea, para que quede claro, es como ver el plano de un edificio antes de que se construya. Ves las formas, entiendes la función, pero no es el edificio real. Esa es la analogía perfecta. El tabernáculo era el plano y Jesús el edificio terminado. Exactamente. Un plano no es el edificio, pero cada línea en ese plano tiene un propósito. Apunta a la estructura final. El tabernáculo era un plano en 3 dimensiones. Cada material, cada mueble, cada ritual, era una línea en ese plano que apuntaba a una realidad futura, a una persona. ¡Wow! De una cortina, fuera en realidad una profecía visual, un adelanto. Lo fascinante es que esa es precisamente la propuesta. Y no es una interpretación que se fuerza después, ¿eh? Los propios escritores del Nuevo Testamento la afirman. Vamos a hacer el recorrido como lo haría un israelita, desde afuera hacia adentro, una especie de peregrinaje hacia la presencia de Dios. Comencemos entonces. Lo primero que uno encontraría al acercarse es una cerca de lino blanco. Y al entrar por la única puerta, ¿con qué te topas? Te topas de frente con el objeto más grande del atrio, el altar de bronce. De bronce. Correcto. Y no es casualidad que sea lo primero. No se podía avanzar sin pasar por aquí. Era un altar imponente, de bronce, donde se quemaban continuamente los sacrificios. Y el material es clave, ¿cierto? Totalmente. El bronce, en la simbología bíblica, representa el juicio. Y el fuego que consumía la ofrenda, pues el juicio de Dios sobre el pecado. O sea que el primer paso para acercarse a un Dios santo era confrontar la realidad del juicio. No se puede ignorar. Es directa. Este altar es una figura de la cruz de Jesús. El lugar donde el juicio que nos correspondía fue absorbido por un sustituto. Nadie podía acercarse a Dios sin un sacrificio. Entendido. La primera etapa es confrontar el juicio. Pero uno no se queda ahí. ¿Cuál es el siguiente paso después de que la justicia ha sido satisfecha? El siguiente paso es la limpieza. Pasado el altar, justo antes de entrar a la tienda sagrada, estaba la fuente. La fuente. Era una gran pila de bronce pulido llena de agua, donde los sacerdotes debían lavarse las manos y los pies. Si intentaban entrar sin lavarse, morían. La seriedad es abrumadora. Entonces, después de la sangre del sacrificio, viene el agua de la purificación. Exactamente. Representa la limpieza espiritual que necesitamos. El apóstol Pablo en Efesios habla de cómo Jesús nos limpia por el lavamiento del agua por la palabra. Es un recordatorio de que, incluso después de ser justificados, necesitamos una purificación constante. Bien. Cruzamos el umbral del atrio exterior.
Y ahora entramos en la tienda misma, en el lugar santo. Me imagino que el ambiente cambia por completo. Es un mundo diferente. Afuera está el sol del desierto, el olor a sacrificio. Adentro no hay luz natural. Cierto. Las paredes están cubiertas de oro, tapices finos, y dentro hay 3 muebles fundamentales. A la izquierda, al entrar, verías el brillo del candelero de oro, la menorá. 7 lámparas. 7 lámparas de oro puro, martillado, que eran la única fuente de luz. Y esa luz nunca debía apagarse. La única luz. Eso es muy significativo. No dependían del sol o la luna. La luz era provista divinamente. Precisamente. Y es una figura inconfundible de Jesús. Él mismo dijo, «Yo soy la luz del mundo». Dentro del lugar de comunión con Dios, Él es la única iluminación. A la derecha, justo enfrente, estaba la tabla de los panes de la proposición. 12 panes, siempre presentes. Así es, 12 panes frescos, sin levadura, que se colocaban cada semana sobre una mesa recubierta de oro. Representaban a las 12 tribus. Simbolizando que el pueblo estaba siempre en la presencia de Dios. Y que Dios era su sustento. Y de nuevo, la conexión con Jesús es casi un grito. Él se autodenomina el pan de vida. Es una conexión explícita. Él es el sustento espiritual. Y es interesante que el pan estaba dentro del lugar santo. No es para el mundo, sino para los que han entrado en comunión. Entendido. Tenemos luz y tenemos sustento. Y el último objeto en esta sala, justo delante de la barrera final, es el altar de incienso. Este era más pequeño que el de bronce, pero mucho más precioso. De madera recubierta de oro. Sobre él se quemaba un incienso especial, y el humo fragante llenaba el lugar santo y ascendía continuamente. Simbolizaba las oraciones del pueblo subiendo a Dios. Exacto. La comunión, la intercesión, tipológicamente, representa la oración intercesora constante de Jesús por nosotros. El autor de Hebreos lo dice claro. Él vive siempre para interceder por ellos. Ok, esto es fascinante. Pero ahora llegamos a la barrera. Entre el lugar santo y el lugar más sagrado de todos, había un obstáculo físico, el velo. Y este no era un velo decorativo, para nada. Era una cortina gruesa, pesada, tejida con hilos de azul, púrpura, carmesí y bordada con querubines. Representaba la separación. Una separación profunda, infranqueable, entre un Dios santo y una humanidad pecadora. El acceso estaba prohibido. Entiendo. El velo no era decoración, era una declaración. Hasta aquí puedes llegar. Totalmente. Solo el sumo sacerdote podía cruzarlo, y solo un día al año. Y no sin llevar sangre. Para todos los demás era una pared. Pero siglos más tarde, durante un evento crucial en Jerusalén, ese velo protagoniza un momento increíblemente dramático. Es uno de los momentos más sísmicos de la historia. El Evangelio de Mateo narra que justo en el instante en que Jesús muere en la cruz, el velo del templo, El sucesor del tabernáculo. exacto, se rasgó en 2, de arriba hacia abajo. De arriba hacia abajo, eso es clave. No fue un hombre que lo rasgó desde abajo. Fue una acción divina, inequívoca. El simbolismo es sobrecogedor. La barrera ha sido demolida. El camino al lugar santísimo ahora está abierto. Es pasar de una prohibición absoluta a una invitación abierta. En un instante, ¿Y qué había detrás de ese velo? El objeto que nadie podía ver, el más sagrado, el arca del pacto. el epicentro de todo. Una caja de madera de acacia recubierta de oro, por dentro y por fuera. Con las tablas de la ley, el maná. Sí, pero lo más importante era su tapa. El propiciatorio o asiento de la misericordia. Era considerado el trono visible de Dios en la tierra. El lugar donde la justicia de Dios, la ley dentro del arca, y la misericordia de Dios se encontraban. Exactamente. Cuando la sangre del sacrificio era rociada sobre ella. Y aquí la conexión con Jesús se vuelve increíblemente precisa. En Romanos, Pablo dice que Dios puso a Jesús como propiciación. ¿Y sabes cuál es la palabra griega que usa allí? Hilasterion. Espera, ¿me estás diciendo que Pablo usó deliberadamente la misma palabra exacta que se usaba en la traducción griega del Antiguo Testamento para describir la tapa del arca? La misma palabra. No es una coincidencia, es una declaración teológica directa.
Pablo está diciendo, Jesús no solo pagó el precio, Él mismo es el lugar donde la justicia de Dios queda satisfecha y su misericordia es derramada. Él es nuestro asiento de la misericordia. Increíble. Entonces el lugar, los muebles, todo apunta a Jesús. Pero un teatro no es nada sin la obra. ¿Qué hay de las acciones, de los rituales? El libro de Levítico describe 5 tipos principales de sacrificios, y es fascinante porque no todos eran por el pecado. A menudo pensamos que era un sistema solo punitivo, pero era mucho más rico. A ver, esto cambia la perspectiva. Repasémoslos. El primero es el holocausto, una ofrenda completamente quemada. Representaba una dedicación total. Es una figura de la sumisión perfecta de Jesús al Padre. Luego estaba la ofrenda de cereal, que era un acto de gratitud. Vemos a Jesús como nuestro pan de vida, nuestro sustento. Un momento. Entonces, no se trataba solo de perdón, sino también de gratitud y comunión. Exactamente. El tercer tipo, el sacrificio de paz, hablaba de eso, de comunión. Y luego sí, venían los que más asociamos con el sistema. El sacrificio por el pecado para la expiación y el sacrificio de culpa, que se enfocaba en la restitución. Y todo este sistema tan complejo culminaba una vez al año, en el evento más solemne, el Día de la Expiación, Yom Kippur. Aquí es donde todo el drama alcanza su clímax. Imaginen la escena. Toda la nación en ayuno, en oración, en silencio, esperando. La tensión debía ser palpable. La vida del sacerdote y el perdón de toda la nación pendían de un hilo. Absolutamente. Y el ritual central involucraba a 2 machos cabríos, idénticos. Se echaban suertes. El primero era sacrificado. Su sangre era la que el sumo sacerdote llevaba detrás del velo. Esto representaba la muerte sustitutiva de Jesús. Y el segundo, el famoso chivo expiatorio. El segundo vivía. El sumo sacerdote ponía sus manos sobre su cabeza y confesaba sobre él todos los pecados del pueblo. Luego, un hombre lo tomaba y lo llevaba lejos, al desierto, para nunca más volver. ¡Qué imagen tan poderosa! No solo se paga por el pecado, sino que se lo lleva lejos, al olvido. Es una de las lecciones objetivas más dramáticas de la Biblia. Un animal moría por el pecado y el otro se lo llevaba lejos. Ambos eran necesarios para ilustrar la obra completa. Es una imagen viva de lo que profetizó Isaías. El Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Entonces, si unimos todas las piezas, ¿qué significa todo esto? Queda claro que no era un sistema arbitrario de reglas religiosas. Para nada. Eran una sombra, un adelanto. Como dice Hebreos, la ley teniendo la sombra de los bienes venideros. El hecho de que los sacrificios tuvieran que repetirse continuamente era la prueba de su imperfección. Eran un recordatorio anual del pecado, pero no podían quitarlo de forma definitiva. Eran como un analgésico. Aliviaban el síntoma, pero no curaban la enfermedad. Exacto. En contraste absoluto, lo que este plano anunciaba era un evento único y suficiente para siempre. Hebreos 10:14. Precisamente, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. El tabernáculo era un libro viviente, un sermón visual. Jesús llegó y fue el cumplimiento literal, la realidad a la que apuntaba cada una de esas figuras. El plano se convirtió en el edificio. Este análisis detallado del escenario, del tabernáculo, nos prepara para entender la obra principal que se realizaba allí. Es como haber estudiado el teatro antes de ver la obra. Es una excelente analogía. Y esto plantea una pregunta importante. Si este era el escenario, ¿cuál era la teología, la lógica profunda detrás del drama sacrificial? ¿Por qué sangre? ¿Por qué un sustituto? En nuestra próxima conversación profundizaremos justamente en eso, en el tema de sacrificios y sistemas, la obra expiatoria. Analizaremos por qué era necesario este sistema y cómo establece las bases para entender la obra redentora definitiva. Eso será en el episodio número 11 de esta serie de 24. Para no perderse esa continuación, les invitamos a suscribirse y a activar las notificaciones. Si esta exploración les ha sido de valor, consideren compartirla. Y un pensamiento final para la reflexión. Si se diseñó un sistema físico tan detallado para enseñar visualmente sobre la redención, ¿qué otros patrones o sombras podríamos estar pasando por alto en las narrativas que nos rodean, que también apuntan a verdades más profundas?
Dejen un amén en los comentarios si desean que sigamos creando este contenido. Hasta la próxima.